El jueves pasado vimos lo que fue la caída, el pecado, lo horrible que fue esto para la humanidad. Pero hoy vamos entonces a hablar del gran triunfo de Jesús, de la solución que Jesús trajo a este problema de pecado. ¿Leyeron los versículos? ¿Recuerdan los versículos? ¿Quién quiere recordar uno de ellos? Juan 3:16. A ver, vamos a recordar los versículos. Al mundo que dio a su Hijo primogénito para que todo aquel que crea, para que todo aquel que crea no se pierda más que voy eterno. No se pierda. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. condenarlo, sino para salvarlo, para ser salvo por él. Amén, amén. Maravilloso entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Otro versículo, ¿lo recuerdan? Isaías 53, 3 al 3. 7. Leeré el 3 y 4. Correcto, adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Que el versículo que sigue dice que él, nosotros lo consideramos la humanidad y nosotros pensamos que él había sido castigado por Dios, pero el versículo que sigue, como dice Jan. Más herido. Sí. Si alguien lo quiere leer, siga. Perdón, no, léalo. Pues no sé, el siguiente es 5. Allí mismo en Isaías, Corintios. allí mismo en Isaías 53. No, yo tengo el de Corintios. Bueno, tenlo allí un momentito, lo vas a leer, Albita. Listo, dale. Termina Isaías. Ok. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Tremenda descripción, tremenda descripción. Y ahí se resume la solución que Cristo trajo para el gran problema de la humanidad con el pecado. Vamos a comentarlo ahora, vamos a desarrollar estos versículos más la lectura que tuvimos adicional. Y en 1 de Corintios capítulo 15 es muy interesante este capítulo, este versículo. Adelante, Alba. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén, amén. Así que Jesús vino a ocupar el lugar de Adán, el segundo Adán, y vino con 4,000 años, ya el mundo degradado y de decadencia por el pecado que ya había. Recuerden que de Adán hasta Jesús fueron 4,000 años. Ahora, yo quiero que ustedes piensen en esta premisa. Les voy a decir una premisa, voy a decirles una sola hoy. Jesús fue afectado por el pecado, pero no fue infectado por el pecado. ¿Qué creen ustedes que puede significar esta frase para ustedes? Quiero que le expliquen a alguien que quiera comentar un poco. Jesús fue afectado por el pecado.
pero no fue infectado por el pecado. No sé, Pues, quiero opinar, no sé qué tan correcta esté. Si me equivoco, bueno, o sea, lo más posible es que me equivoque. Pero esto yo creería, y me atrevo a decirlo, pues que sería como las artimañas que, esto fue la manera que el Señor, las artimañas que usó el adversario, porque acuérdese que los planes del adversario era uno, primero no dejar nacer la simiente y segundo, contaminarla, corromperla. Ujú. Y el Señor no, él sí se vio afectado por el pecado porque él se tuvo que, o sea, él se ofreció y él fue el que nos reivindicó, nos restauró, se sacrificó por nosotros. Pero no fue infectado porque él no cayó en la tentación, no se dejó corromper. Yo no sé si esté bien o no. Correcto, correcto. ¿Alguien más que quiera ampliar el concepto de alma? Está correcto, hermana, no se ha equivocado, es así. ¿Alguien más? bueno, así es. Jesús él sufrió por cargar con nuestros pecados. Él sufrió la transgresión en él, la culpa del pecado de nosotros. Él la cargó sobre sus hombros, mas no fue contaminado primero que todo porque Jesús era inmaculado, ¿sí? O sea, vino con esa santidad y a pesar de que tuvo las tentaciones y todos los sufrimientos que nosotros los humanos tenemos también, él fue incorruptible ante todo este tipo de situaciones. Y así fue hasta el cumplimiento de la misión que él se propuso de rescatar al hombre. Por eso él no fue contaminado. Amén. Amén. Fue afectado porque 4.000 años ya de decadencia, él sintió hambre, cansancio, lloraba, tenía hambre, sintió el peso de la tentación sobre su vida, sus emociones. En el Getsemaní, una noche antes de ser entregado, él oraba, decía al Señor, si es necesario que no se haga de esta manera, si hay alguna otra forma de salvar al hombre, no permitas que beba esta copa, pero si no hay otra forma, se haga tu voluntad y yo voy a beber esta copa de amargura, de dolor y de muerte. Esa la humanidad de Jesús se vio en toda su profundidad de dolor y de ansiedad y depresión. Pero miren lo que dice Hebreos. Si buscas allí Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Se dan cuenta? Sufrió nuestras debilidades. Sufrió como ser humano hasta el punto de morir. O sea, ese fue uno de los efectos del pecado, la muerte de Jesús. Fue afectado por nuestra humanidad y por el pecado. Fue tentado. Él se puede compadecer de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está la gran victoria de Jesús, toda su vida perfecta en obediencia. Pisó el lugar que Adán había pisado, las tentaciones que Adán sufrió. Jesús las sufrió de manera mucho más intensa y demostró a todo el universo que el ser humano pudo haber vivido sin pecar. Y devolvió la justicia que había perdido a Adán y toda la raza humana. Que sí era posible obedecer la ley de Dios, sí era posible vivir una vida de obediencia perfecta. Jesús lo hizo por nosotros. Se dan cuenta que por eso es que necesitamos a Jesús. Porque nosotros no alcanzamos, no podemos alcanzar la norma. Imagínense una balanza. Una balanza. Ustedes saben que la justicia, doctora Janet, usted lo sabe mucho más profundo que nosotros. La justicia se representa, ¿cómo se representa la justicia? Con la balanza que sostiene la diosa Temis. O sea, La diosa Temis con los ojos vendados
y levanta una balanza. Bueno, eso es justicia. De un lado estaban los mandamientos. De un lado estaban los mandamientos y del otro lado estaba el ser humano. Mientras el ser humano vivía en armonía con los mandamientos, la balanza estaba totalmente balanceada. Y en el mero centro de la balanza hay una aguja que se llama fiel. El fiel es la aguja que está en el centro de la balanza. Si el fiel se mueve, es porque la balanza está desbalanceada de un lado y otro. El fiel tiene que estar justo en el centro. Cuando el hombre pecó, quedó infiel. El fiel se rodó hacia un lado y el hombre quedó desbalanceado, perdió el peso, ya no alcanzaba la norma de la ley. Ya no podía porque la ley pesaba mucho más. El hombre perdió el peso. Ahí fue donde se paró Jesús, hizo la balanza y volvió la justicia. Y el fiel quedó justo en el centro, otra vez alineado. Jesús, en su fidelidad, en su obediencia perfecta, mantuvo la balanza nivelada. Él es nuestra justicia. Se paró donde nosotros no podíamos ya pararnos porque ya no teníamos peso suficiente. Él se paró en su obediencia perfecta y niveló la balanza. Todo eso que en los arbores jurídicos se considera como justicia, eso nos los imputó. Justicia imputada, nos las dio gratuitamente, nos las acredita a nosotros sin merecerlo. Miren lo maravilloso que es el Señor Jesús. Por eso necesitamos a Jesús. Sin Jesús no puede el ser humano ser salvo. No puede ser. Porque la balanza está totalmente desnivelada. La ley pesa mucho más que el ser humano. Y Jesús se paró allí y la balanza se niveló. La obediencia perfecta. Ahora, cuando nosotros comparecemos ante el juicio, el juez está nosotros estamos delante del juez, Jesús se pone delante de nosotros y Dios mira a Jesús en vez de nosotros y nos declara justos como si nunca hubiéramos pecado. Eso es maravilloso, familia, es maravilloso. Ahora, ¿qué otra cosa podemos extraer de los versículos? ¿En quién recayó todo el pecado? Toda la carga de la culpa del ser humano recayó sobre quién. Lo leyó la doctora Janet en Isaías 53. Sobre Jesús. Y él llevó esa carga hasta la cruz para pagar la deuda. ¿Cuál era la deuda que teníamos nosotros? Que se había transgredido la ley. Habíamos transgredido la ley y la paga del pecado era la muerte. La muerte eterna. Esa muerte la murió Jesús por nosotros. Y luego al resucitar ya venció esa muerte eterna. Ya no tenemos que morir eternamente. Si por naturaleza humana a nosotros se nos acaban los años de vida y morimos, existe todavía la resurrección, en donde como Cristo resucitó, resucitaremos victoriosos. Sí, también me gustó adelante, doctora. La de Corintios, cuando presenta a Jesús como el primer fruto de la primicia, ¿sí? Ahí es interesante porque ahí también da cumplimiento a una profecía antigua. En el Antiguo Testamento se celebraban las fiestas de las primicias, que era el primer fruto, ¿sí? Era lo mejor y se suponía que ya después venían los otros mejores frutos. Entonces ya en el Nuevo Testamento se presenta a Jesús como ese fruto, esa primicia, y que resucitó como soberano, como su majestuosidad ante nosotros, ¿sí? Amén. Y posteriormente, después de eso, se viene a dar el Pentecostés. Entonces, ahí se da pues lo que es una profecía bíblica. Así es. Así es. Todas las fiestas
judías. Eran 7 fiestas en el año, comenzando con la Pascua, que era la primera. Luego la de las primicias, la de los primeros frutos. Todas las fiestas guiaban hacia Jesús. Todas las ceremonias guiaban hacia Jesús. La Pascua era el sacrificio del Cordero. El primero que hizo el sacrificio fue Dios, y luego Adán hizo un sacrificio, y cada vez que él hacía sacrificio, recordaba lo que iba a pasar en el futuro. Y esa es una de las preguntas que tengo. Yo creo que todos leyeron el material. ¿Cuántos leyeron el material? A ver, Iván está filoso, viene cortante. Janet también, ¿quién más leyó? Alba leyó el material. Una parte. Una parte. Lucy, ¿lo leíste? Yo lo ¿Sí? escuché. ¿Lo escuchaste en audio? Magnífico. Recuerden que se lo No envío pude. dos Yo opciones. no pude escucharlo en audio. En PDF y en audio los voy a enviar. El que viene es interesantísimo. Vamos a hablar ya en lo que es el proceso de caminar con Cristo. Y vamos a hablar el próximo jueves de Enoc, la experiencia de Enoc, siguiendo los encuentros, ¿no?, con personajes bíblicos. Pero terminemos entonces hoy la experiencia de Adán y en esta área de salvación del segundo Adán, que es Jesús. Y tengo algunas preguntas para ustedes del material que leímos. Charlton, ¿estás listo? ¿Tú leíste o escuchaste el material? Micrófonos. Afilado, pero ya no queda fuera de concurso. Muy bien. Ok. En la primera página, ustedes saben que yo subrayo y voy haciendo mis anotaciones. ¿Qué descripción dio Jesús a los ángeles concerniente al plan de salvación? Cuando Jesús se presenta ante el Padre, ustedes leyeron que durante 3 ocasiones la gloria del Padre cubrió a Jesús. Luego que él sale de la presencia del Padre, él se reúne con los ángeles. ¿Y qué fue lo que le describió Jesús a los ángeles? Le contó con detalle lo que él iba a hacer por la raza humana, la decisión que había tomado, ¿verdad? Sí. Ramo, prende el micrófono. Muy bien. ¿Qué más quiere aportar en esta primera pregunta? Bueno, yo leí que él contó todos los detalles de su ministerio aquí en la tierra y de lo que iba a sufrir hasta la cruz. ¿Ves? Y los ángeles, al escuchar eso, ellos como que le prefirieron, ellos le dijeron, no, yo prefiero morir yo que tú, en vez de tú. Y bueno, creo que ya me estoy pasando a otra sesión, pero eso fue Sí. la... Sí, Pero Mari, sí, antes sí. de eso, primero él contó cómo fue convencer a su padre, Oh, sí. lo que le costó. Ahí fue el primer reto de él, convencer a su padre. Sí, esa es la segunda pregunta, doctora Ítala. Ahí vamos, ¿no? Pero bueno, quédense con esa idea, porque ahorita vamos a elaborar esto, la número 2. Entonces, la descripción que hace Jesús es que él explicó a los ángeles todos los detalles. Le dijo que se ubicaría entre la ira del Padre y del hombre, que llevaría sobre sí la iniquidad y el escarnio, que pocos lo recibirían como hijo de Dios, casi todos lo aborrecerían, dejaría toda su gloria en el cielo, aparecería en la tierra como un hombre indefenso después de 4000 años de decadencia humana. Imagínense la escena, los ángeles y Jesús describiéndole todo con detalle. Y lógicamente los ángeles dijeron, maestro, Señor, tú eres el comandante del universo. Tú eres nuestro Dios y creador. No puedes. Nosotros nos ofrecemos. Y los ángeles estaban dispuestos a dar su vida. Y él dijo, no, ninguna criatura puede rescatar. Ninguna. Tengo que... Exactamente, pastora. Y Jesús tuvo que explicarles a ellos y hacer énfasis que la ley de Dios es inmutable. No se puede modificar en absolutamente nada, en ese caso por favorecer al hombre. Y que
como la consecuencia de la transgresión de esa ley, tenía que ser tan alto el precio por pagarla, que era su vida únicamente la que podía soportar esa deuda, por decirlo así. Así es, así es. Janet tocó un punto una partecita, un pincelazo de la pregunta número 3 que habla acerca de la ley. Vamos a llegar allí. Ahora, Itala y Marisa estaban llegando al punto 2. La pregunta del punto 2 para que lo elaboren más. ¿Qué tan extrema y delicada fue la decisión que el Padre tomó para redimir a la humanidad? ¿Qué tan extremo y delicado fue? Saben que esto es bien profundo. El pecado, la rebelión de Satanás fue tan profundo que se tomaron decisiones muy delicadas, extremas. Ahora sí, cuéntenos un poquito más con respecto a esa parte que el Padre y el Hijo tuvieron que elaborar el plan de salvación. Hay algo que me causa curiosidad y es que decía que cuando entró 3 veces a la presencia de Dios, Jesucristo entró afligido. Entonces me imagino que cuando él entra esas 3 veces a la presencia de Dios es donde se toma la decisión del plan de salvación, ¿sí? Donde Jesucristo le presenta ese plan al Padre, porque la lectura decía que él presentaba el plan. Entonces era entre Dios escoger como que destruir la humanidad o entregarse él en su divinidad, porque sabemos que es trinitario, Padre y Espíritu Santo. Entonces no cualquier ángel podía hacer ese sacrificio, sino que lo tenía que ser alguien divino, porque fue la misma divinidad de Dios el que falló, lo que falló. No sé si de pronto me hago entender, no Dios, sino la creación de Dios. Sí. ¿Sí? Y miren, lo que Iván plantea es bien profundo, ¿sabe? Porque fue algo que atentó contra la misma integridad de la deidad. O sea, la deidad, si el plan fallaba, la deidad quedaba desintegrada. Porque uno de los integrantes de la deidad podía morir y quedar eternamente muerto. Jesús iba a pisar el lagar, iba a pisar el lugar donde Adán fue tentado y toda la humanidad sufría tentación. Si él cedía en un solo ápice, todo el plan se arruinaba. Y hay que entender Es bien profundo esto, ¿sabe? Él vino despojado de la divinidad. Despojado. Tomando la debilidad humana. Sí. ¿Ves? No tenía propensiones a pecar, pero No, y es que tenía la posibilidad de ceder a la tentación de Satanás. Sí, y algo con respecto que decía mi tía Maritza, que aparece en Filipenses, capítulo 2, creo que es, me voy a parafrasear, lo voy a leer, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tremendo, ¿no? Si ven allí otra vez, lo que dice Hebreos lo dice también, obediente, humanamente, con su debilidad humana, pero obediente hasta la muerte, ¿no? Y muerte de cruz. Sí, porque es que, perdón, o sea, yo lo que entiendo ahí es que lo que pasa es que el Señor no iba a ser tentado por alguien ignorante, porque acuérdese que el diablo fue creado como un ser perfecto, divino, con sabiduría. Él estuvo sentado en el monte de Dios, entonces él tenía mucho conocimiento para eso. O sea, por eso ningún ángel estaba en la condición de poder redimir a la humanidad, porque tenía que ser alguien digamos, de la Trinidad, alguien de la deidad y que tuviera esa parte para poder lograr, porque es que no estaba él se iba a enfrentar, no era alguien de bajo perfil, digámoslo así. Sí. Se iba a enfrentar, era con alguien que tenía sabiduría, porque si Dios lo creó perfecto, que ya él decidió revelarse
y caer en pecado, porque antes de él entrar en rebeldía, él fue una persona perfecta, Satanás. Fue una persona, porque Dios lo creó perfecto, lo creó hermoso, no es como nos lo pintan a nosotros en la caja de fósforo, lo creó hermoso y tenía muchos talentos, o sea, y tenía conocimiento y tenía sabiduría. Que él entró en rebeldía ya fue una decisión distinta, pero ahí por eso era el talante del que viniera a ejercer esa misión, a cumplir esa misión de la redención de la raza humana. Tenía que ser alguien de la deidad, alguien de la Trinidad, porque no había otro. Sí, la única manera de dar la vía de escape, porque el enemigo era un enemigo muy sabio, el cuarto en el poder e influencia en el universo después de la deidad, y el comandante de los ángeles, el gran querubín cubridor, el ángel de luz, ¿no? O sea, Lucifer. Así que lo que Alba dice es muy, muy relevante. Ítala. Pastor, también me causó curiosidad que eso, Satanás, cuando Jesús está contando, infiero yo, que cuando él está contando los ángeles, ya él estaba presente en esa reunión, es que él estaba expectante, escuchando todo. Y cuando a él le dice, escucha, no, yo tengo que llegar como un hombre, no sé qué, a la tierra. Satanás dijo, wow, esto es pan comido. Porque él dijo, a mí ahí sí se me hace fácil hacerlo caer en donde él entre a ser como cualquier mortal, ¿no? Y tenía hasta también su plan y sus estrategias como tal, Satanás en su sabiduría. O sea, claro, tenía la coartada perfecta también para hacer pecar a Jesús. Y he ahí también lo extraordinario realmente, cómo Jesús no se dejó tentar en ninguna de las formas por Satanás. Así es. Así es. Miren lo que dice aquí. El mismo Dios del cielo tuvo que luchar para decidir si dejaría perecer al hombre culpable o daría a su amado hijo para que muriera en su lugar. Fue una lucha profunda, porque no era cualquier cosa, era el pecado. No debió ser fácil. No era fácil, era la muerte, era la sombra de la tentación de un hombre, de un ser que había creado la maldad, que había surgido en su mente, la astucia de la maldad. Y entonces él tenía las formas de cómo hacer tentar a la humanidad. Ya había resultado con Adán, había resultado primero con los ángeles poderosísimos del cielo. Recuerdan, la tercera parte de los ángeles ya habían sido convencidos por la filosofía que Lucifer había creado. Y luego Adán, la humanidad, y 4000 años después Jesús. La joya de su corona, ¿no? El gran blanco era Jesús. Así que fue una decisión delicada, extrema, y que felizmente se tomó para redimir a la raza humana. Vamos a la número... De allí sí. El versículo, de tal manera, Dios. Amó Dios al mundo. Sí, de hecho, pues, el enemigo en el transcurso de la historia estuvo esperando a Jesús. Él no tenía la sabiduría para determinar el tiempo en que nacería Jesús, porque desde siempre intentó destruir esa profecía. Primero pensó que vendría por Abel. Correcto. Por Moisés. Es que eso de ahí se desprende mucho. Es que lo que pasa es que si nos metemos en esto nos vamos a otro tema. Pero pónganme cuidado. O sea, ¿se acuerdan que desde el inicio, o sea, las dos trampas más grandes o las dos estrategias de lo mismo? Primero fue no dejar nacer la simiente, porque acuérdense en algún versículo que el Señor le dijo, colocaré, cuando él vino al Edén a hablar y habló con él, le dijo, pondré enemistad entre tú y la mujer, o sea, entre él y la mujer. Correcto. Ponía eso, y que él iba a generar una simiente y que esa simiente le aplastaría la cabeza. Entonces, por eso el diablo, él es muy astuto, y todo eso él empezó como el juego del ajedrez.
¿Sí me entiende? Pero el adversario estaban ahí en la jugada, pero él no conocía las estrategias de Dios, porque es que a través de la Biblia, por ejemplo, primero fue con Caín, el adversario usó a Caín para matar a Abel porque él creía que esa era la simiente de Dios, ¿sí? Y que eso después lo usó, ya después los usó a él, a eso, él usó a ciertas personas y él trató de no, como él no pudo evitar el nacimiento de esa simiente porque sabía que era quien lo iba a aplastar, entonces después empezó a quererlo contaminar, a quererlo corromper. Y eso es una historia larga porque eso va cuando hasta por allá se acuerda cuando lo de Ruth y le dijo a esa que no sé qué, porque ya supuestamente hasta ahí se pega, porque es la batalla siempre de la simiente de Dios y la simiente del hombre, o sea, lo de Satanás. Entonces eso es una historia larga que eso tiene su trasfondo. Claro No que sé, sí. lo que pasa. No, tremendo, Albita, no, tremendo aporte. Ahora, miren, si no logró arruinar el plan, Jesús ejecutó el plan, ahora sigue con la misma estrategia, pero atacando a el resto de la descendencia, el remanente de la iglesia. Miren lo que dice Apocalipsis 12. El último versículo de Apocalipsis 12 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, todavía Satanás sigue atacando, ya no a Jesús, sino ahora a la iglesia. Por eso los ataques tan fuertes para ustedes y para nosotros. Tremendo. Bien, vamos a continuar porque hay mucho. Este tema está muy interesante. Vamos a la pregunta número 3. Es que ese tema es un deleite porque es un viaje completo. Es un viaje. Estamos en un viaje viaje por toda la Biblia. Se podía rebajar, oído aquí porque viene un aspecto jurídico interesante, importante. Se podía rebajar la norma de la ley y acomodarla a la nueva condición caída del hombre. No, ¿Qué dice Charlton? Charlton no, dijo un porque categórico, como ¿no? lo dijo ya- no. Sí, porque como lo dijo Jan ahorita, las leyes de Dios son inmutables. Ni una coma se puede cambiar ahí. Ni una coma. Y en el libro de Daniel dice que Satanás intentaría cambiar los tiempos y la ley. De hecho, la cambió. Si tú lees el catecismo es diferente a los mandamientos que están en la Biblia en Éxodo 20. Es diferente, están cambiados. No aparece el cuarto mandamiento acerca del sábado. Solamente aparece santificar las fiestas, pero no hay una explicación lógica. ¿Qué quiere decir santificar las fiestas? Sí, es que, por ejemplo, hay otra cosa ahí en esa parte que, por ejemplo, en la Biblia el Señor siempre nombraba, decía la tarde y la mañana. No se escucha, Alba. Otra vez, habilite el micrófono. Muy bien. Vamos a esperar que Alba... Ahora sí. Ay, es que me sacaron del tema. No, me perdí. De la tarde y la mañana. Así que ellos decían de la tarde y la mañana, él siempre menciona la tarde del día 1 y la tarde y la mañana del día tal, ¿sí? Y es lo mismo, le cambiaron los nombres porque en la Biblia en ninguna parte hablan de sábado, domingo, lunes o martes, hablan del séptimo día, hablan del 1 al 7. Sí. Entonces no sé en dónde o quién lo cambió porque dice el calendario gregoriano, entonces no sé. O sea, no sé, por ese lado sí no sé, pero lo único que en la Biblia en ninguna parte dice el día martes, el día miércoles, el día jueves, ahí dice el día 1, 2 y 3, y él siempre hablaban de la tarde y la mañana. Por eso es que muchas comunidades, otras muchas denominaciones, no se está guardando el sábado, pero es por desinformación, no porque
porque no lo hemos averiguado, o sea, por eso es que uno no está guardando el sábado, o sea, mucho tiempo vivió equivocado y no guardaba el sábado. Claro. Así muy brevecito para que de pronto pues tenga un poquito de idea. Lo que pasa es que Justiniano, ¿sí? No sé si me equivoco, Justiniano o Constantino, él aceptó el cristianismo y como él era emperador, hizo esa pequeña modificación de que, bueno, listo, a Dios hay que adorarlo el sábado, entonces como ya aquí adoramos el domingo, bueno, adoremos a Cristo en el domingo. Él hizo según él, esa pequeñita modificación y ahí vino la reforma de la ley del sábado al domingo. Para precisar, Janet, Constantino, el año 321 después de Cristo. Constantino. Un pequeño aporte también es con el grave problema de traducciones que hay hoy en día. Y todo comienza a partir de la Septuaginta que se hizo del canon hebreo. Si no estoy mal, desde ahí comienza el desorden de traducciones. También. Sí, qué bueno aporte, Iván. La Septuaginta, 70 eruditos judíos, por eso Septuaginta, son 70 eruditos judíos que tradujeron la Biblia, ¿no? Desde el original hebreo. Pero hay una constante, hay un día que sí se calificó como un día específico, especial, y se le puso nombre al único, como decía Alba, pues fueron los griegos, en los calendarios de ellos fue que se le pusieron los nombres, el lunes por adorar a la luna, el martes por adorar a Martes, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, pero el sábado es el único día que tiene nombre, el Shabbat. El Shabbat, Dios lo llama el Shabbat, que es el reposo. Lo santificó, lo bendijo. Génesis capítulo 2 dice, él hizo un Shabbat. El Shabbat en hebreo es reposar. Y de ahí es donde se deriva el nombre, la palabra sábado, reposo. Ahora, miren lo que dice aquí. Todo el cielo se lamentó por la desobediencia de Adán y Eva, que habían acarreado la ira de Dios sobre toda la especie humana. Ya no podía tener comunión directa con Dios y se habían sumergido en la miseria y la desesperación. No se podía cambiar la ley. Oiga esto, no se podía cambiar la ley de Dios para que se adaptara a las necesidades del hombre. Porque de acuerdo con el plan de Dios, esta nunca debía perder su fuerza ni anular el más pequeño de sus requerimientos. O sea que no se podía rebajar la norma. Se debía elevar al hombre la norma. El hombre se eleva para que llegue a la estatura de la norma. Pero la norma no se rebaja a la condición del hombre. Y no, o sea, no se pueden cambiar las leyes en Colombia, en ninguna parte del mundo, que los jueces o la Corte Suprema digan, no, pues ahora no, ahora vamos a cambiar esto, no se puede cambiar. Pierde ejecutoriedad. ¿Pierde qué? Ejecutoriedad. Ejecutoriedad, o sea, no se puede. Entonces, eso era lo que pretendía Satanás, rebajar la norma, porque él quería gobernar el universo con sus normas. Y Dios dijo, no, no se puede rebajar. Tenemos que hacer un plan para elevar otra vez al hombre para que llegue a la condición de la norma, de la ley. Pero como el ser humano no podía, entonces Jesús vino y la cumplió. Cumplió la norma y entonces ahora toda su obediencia, toda su perfección, el estar de acuerdo con la ley, nos los ofrece a nosotros. Jesús es el gran héroe y el gran vencedor en este gran conflicto. Vamos a las últimas dos preguntas. ¿Qué eventos trascendentales se le revelaron a Adán y a Eva relacionados con el plan de salvación? Esto fue fascinante porque Dios le mostró una película, una escena a Adán. ¿Qué eventos, recuerdan ustedes, qué escenas trascendentales se le mostraron a Adán relacionados con el plan de salvación? Está en el párrafo que dice una vislumbre del futuro. Ahí está el subtítulo, ahí está el párrafo en la tercera página. Una de esas era cuando le tocaba matar al cordero para que él dimensionara lo que iba a hacer Jesucristo a la hora de ser crucificado. Entonces, cada vez que él mataba, ¿sí?
que se diera cuenta de que la paga del pecado era la muerte. Tremendo, tremendo. Eso sí. Ahí vamos a elaborarlo eso ahorita en la siguiente pregunta, en la última pregunta, lo que nos está comentando Iván. Y miren lo que dice aquí. A Adán se le reveló importantes acontecimientos del futuro, desde su expulsión del Edén hasta el diluvio. Y más allá del diluvio se le reveló hasta la primera venida de Cristo. Miren todo lo que se le reveló a Adán. Su amor por Adán y su posteridad induciría al Hijo de Dios a condescender al punto de tomar la naturaleza humana para elevar así, por medio de su propia humillación, a todos los que creyeran en él. ¿Sí se dan cuenta? La norma estaba aquí. Jesús se rebajó a la condición humana para luego elevarlos y volverlos a poner en la condición de obedientes, de justos y de salvos. Dios, Jesús es todo, familia. Jesús es todo para nosotros. Ese sacrificio sería de suficiente valor para salvar a todo el mundo, pero solo unos pocos aprovecharían la salvación ofrecida por medio de un sacrificio tan extraordinario. Y dentro de esos pocos estamos nosotros. Estás tú y estoy yo. O sea, no es simplemente formar parte de una iglesia, familia. No es simplemente aceptar un bautismo. Es mucho más que eso. Es aceptar la salvación ofrecida por Jesús. Esto es mucho más profundo que simplemente ir a una iglesia. Muchos lo creen como un club social. No, que sí me inscribo, que no, que voy a ver si me puedo afiliar a este club. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Qué cuota hay que pagar? No. Jesús ya pagó todo. Y no es simplemente formar parte de una iglesia, es parte. Somos añadidos al pueblo de Dios, pero está en juego en las decisiones que tomemos nosotros, está en juego la salvación que Jesús ganó por nosotros. Esto es bien profundo, iglesia y familia, muy profundo. Se transportó a Adán a través de las generaciones sucesivas para que viera el aumento del crimen, la culpa y la contaminación, porque el hombre cedería a sus inclinaciones naturales fuertes a desobedecer la santa ley de Dios. Miren todo lo que Adán contempló. Y la última era lo que estaba comentando Iván, que fue algo bien terrible para Adán cuando hizo su primer sacrificio, cuando tuvo que ofrecer el primer corderito. Vamos a describir un poco. Dice la pregunta, ¿cómo fue para Adán el ofrecer su primera ofrenda por el pecado? Ahora, lo que estaba comentando Iván, comentándolo otra vez, Iván, ¿cómo fue? O sea, ¿Qué creen que pudo haber sentido Adán? Él en esos momentos, pues, digamos, nunca había habido como un asesinato, por decirlo así, o nunca había ocurrido una muerte. Y al momento de él, como decir, a consecuencia de esto, lo que yo hice, alguien más tiene que padecer, alguien más tiene que morir por esto. Esa persona o ese ser no está muriendo, el que debería morir soy yo. Y ese recordatorio es a través de esa muerte que él está haciendo en esos momentos, como diciendo, ok, estos humanos van a asesinar a una parte de Dios cuando venga al mundo a revivirnos. Tremendo experiencia. ¿Pueden imaginar las emociones? Mira que, pastor, él se sintió tan mal, como decir, por mi culpa se introdujo todo esto, y va a morir mi creador, mi Dios, que él ofreció su vida y la de sus descendientes. Sí. Él ofreció la vida y la de sus descendientes, porque imagínate, yo pienso que así sería la carga moral, que yo imagino que él la llevó hasta el fin de sus días. Sí. Porque ¿sabes? Antes de pecar, Adán tenía esa experiencia con la deidad. Era una experiencia que lo elevaba. Él era la criatura
y estaba delante de Dios. Era un gozo sublime estar delante de su Dios. Y ahora, al ver él que ese Dios que lo elevaba, que lo llenaba de gozo, que lo creó, ahora era ese corderito que le estaba asesinando. Wow, eso es tremendo. Y yo alabo a Dios por ese plan de salvación. Cuando Adán, de acuerdo a las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, lo que ustedes están describiendo, tremendo esto, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar, para presentar su ofrenda por el pecado. Por primera vez estuvo en presencia de la muerte. Voy a imaginar cuando vio que la lana de ese corderito comenzó a mancharse de sangre, que comenzó a patalear, comenzó a agonizar, hasta que ya no pudo más, ya perdió la vida y murió en sus manos sucias de sangre, su cuerpo manchado de sangre. Eso fue terrible. Al contemplar la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía, se lo indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba y que moriría como sacrificio en favor del hombre. Tremendo eso. Así que miren toda la escena de lo que hemos visto hoy, la gran pintura, el big picture, el panorama completo de lo que la Biblia y el escrito del libro Historia de la Redención nos ha mostrado en esta semana. El plan de salvación. Es maravilloso. Además de doctrina, además de enseñanza bíblica, además de muchos otros principios que hay en la Biblia, la historia de la redención, el plan de salvación es el mensaje fundamental y más importante en la Biblia. El plan trazado de antes de la fundación del mundo. Ya en la mente de Dios estaba, si el hombre llega a caer, hay que ejecutar un plan. Inmediatamente que el hombre cayó, entonces se ejecutó, se acordó el ofrecimiento de Jesús. Familia, no sé si alguien más quiere añadir, pero está la algo más. manifestación perfecta de lo que es el amor. Nuevamente, la frase completa. La manifestación perfecta del amor verdadero. Amén. Amén. Porque de tal manera amó Dios. Vamos a terminar con ese versículo. Vamos a decirlo todos. ¿Lo recuerdan de memoria? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea para que todo aquel que en él crea no se pierda, no se mas tenga vida eterna. vida eterna. Y no podemos cerrar este estudio que ha sido tan interesante, haciendo una invitación, familia. ¿Alguno de ustedes les gustaría decirle a Jesús en esta noche, sinceramente, ahora yo entiendo completamente tu plan, Señor, y yo quiero aceptarte como mi Salvador? Lo que haya que hacer, hay que hacerlo, pero yo decido aceptarte como mi Salvador. ¿Hay alguien que quiera? Yo le quiero decir a Jesús, ya yo lo hice hace más de 30 años, pero yo le quiero decir otra vez hoy. Es es que no podemos ser algo diferente. Tiene que ser así, una respuesta positiva, una reacción, una respuesta positiva al profundo amor de Jesús. No podemos ser algo menos que eso. Samu, yo estoy arrepentida de haberlo hecho, pero de haberlo hecho hace poquito, porque tenía que haberlo hecho mucho antes, porque este gozo que estoy sintiendo ahora y esta felicidad.
no me la quita nadie, Samu. Amén, amén. ¿Sabes qué le digo a Dios todos los días? Si es tu voluntad, Padre, estoy preparada hasta para morir. Bueno, no te vas a morir pronto, tienes Amén. muchos años más. Pero Ahora es que él te va a gustar, le vas a decir eso. Pero Ajá. para que Claro que ella lo dice porque tiene un trasfondo. Quisiera morir, pero es para estar ya en su presencia. Fíjate, ya lleva ahí algo de caronería. ya, Sí. yo quiero estar como estaba Adán en un principio. sí, sí. Ahora, déjeme decirles algo. Son las decisiones más trascendentales de la vida, porque es algo que tiene que ver con la vida eterna. O sea, y esa decisión la podemos tomar nosotros, el nuevo nacimiento. Nosotros no decidimos venir a este mundo, eso lo decidieron nuestros padres. Y ellos decidieron traernos a este mundo. Estamos felices por eso. Y haber nacido en un hogar. Pero el nuevo nacimiento del que habla Jesús en Juan capítulo 3, ese nuevo nacimiento, esa decisión la tomas tú y la tomo yo. Y bueno, qué bueno que hemos tomado hoy la decisión de aceptar a Jesús, de renovar ese pacto con Jesús y apreciar ese plan tan maravilloso de salvación que Cristo ejecutó a nuestro favor. Que Dios los bendiga. No sé si alguien de ustedes quiere elevar una oración de gratitud para dar gracias a Dios por este tema tan interesante. Mañana les voy a enviar el material, el documento y los versículos para estudiar el tema de Enoc. Vamos a hablar de Enoc, porque ahora vamos a comenzar a ver cómo se camina con Dios, cómo es el proceso, después de haber aceptado el plan de salvación, cómo es el proceso de vivir en victoria en Cristo Jesús. Y vamos a comenzar a verlo a través de Enoc, la vida de Enoc. Pero será para el próximo jueves. ¿Alguien quiere orar para terminar nuestro programa? Si alguien quiere orar, puede prender su micrófono. Mami está hablando, está orando. Ramos, ora, prende el micrófono, Ramos, para que se pueda escuchar la oración. Ramos va a hacer la oración. Vamos entonces a habilitar el micrófono y escuchamos la oración. Donde está la figurita de micrófono tienes que hundir ponerle el dedo y se activa. Ok, ahora sí, adelante. Bueno, Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos las gracias, Señor, de haber permitido, Señor, que el pastor Samuel Carama, que es un hombre muy inteligente, tú le has dado mucha sabiduría, Padre, a este hombre, a este hijo tuyo, muy valoroso, Señor, tiene mucha sabiduría y que tú le has dado, Padre, ese privilegio para capacitarnos a todos nosotros y a todas las personas que él tiene en su casa. Padre, te damos gracias y te pido, Señor, que le siga dando sabiduría y entendimiento también a su esposa y a todos los que estamos aquí reunidos, Señor. Bendice, Padre, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestra familia, Señor. También bendice, Señor, a aquellas personas que están enfermas, que se encuentran en clínica, en su casa, Señor. Que el espíritu de sanidad actúe en sus cuerpos, Señor. Pido por la salud del papá de Dudy, mi viernes, que está muy malo de salud, está muy malo ese señor, lo tienen en UCI, el mediodía lo entubaron porque el médico dijo que está muy mal, poca respiración, y pues ella está muy angustiada y me llamó que le pidiera al pastor Samuel y a toda la congregación, oremos por el Señor, para que el Señor le dé su vida, sea que lo mande a descansar o que le dé otra oportunidad, pero ella está muy angustiada. Y como miembro de la iglesia, pido por la salud de ese Señor. Padre, te damos gracias y nos despedimos con esta oración, Padre. Que siga el pastor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Amén. 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 Bueno, familia, gracias. Gracias, Ramos, por la oración. Dios les bendiga a todos. Mari, a celebrar. Felicidades.
Y bueno, que Dios me los bendiga a todos. Mari, por Amén, el amén. grado, de verdad celebramos. Igualmente. Y bendiciones a todos. Bendiciones a Oye, todos. que Nos la, vemos el la próximo jueves. celebración que sea con calma, ¿no?